Muy bien. Vimos lo que fue la brigada de evacuación. El día de hoy vamos a ver las otras 3 brigadas que nos quedaron pendientes. ¿Sí? Vamos a comenzar con la brigada de primeros auxilios. ¿Cuál es el objetivo de esta brigada? Como nos indica aquí, es prevenir, implementar y dar acciones atenciones prehospitalarias inmediatas, adecuadas y provisionales a las personas accidentadas, lesionadas o por enfermedad, evitando complicaciones físicas y psicológicas con el objetivo de ayudar a la recuperación. En pocas palabras, una brigada de primeros auxilios van a ser los primeros respondientes en caso de que haya heridos o heridos ya sean leves a medios o moderados. Pueden apoyar en mantener con vida a lo que son los heridos ya más graves, pero ahí ya se necesita un apoyo de lo que son los servicios externos de emergencia, llámese Cruz Roja, ¿sí? Por así decirlo. Esta brigada va mucho de la mano con la brigada de búsqueda y rescate, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos se llevan mucho a la par, porque al momento de la brigada estar buscando entre escombros o entre el lugar del accidente a personas, muchas veces hay personas heridas y es donde también tiene que entrar la brigada de primeros auxilios para poderles brindar un auxilio, vaya, y que pueda la brigada de búsqueda y rescate muchas veces sacar a esa persona del lugar donde se encuentra. ¿Cuáles son los instrumentos y el equipo de protección personal con los que debe contar este equipo o esta brigada? Es el chaleco identificador, como todas las demás brigadas, el casco capucha. Aquí pues no importa mucho cuál de los dos utilice, a menos que a ingresar junto con la brigada de búsqueda y rescate. El chaleco en este caso solamente puede ser de 2 colores, puede ser o blanco o azul, ¿sí? Son los colores que normalmente se manejan para estas brigadas. Obviamente va a haber quienes lo pongan en verde, pero bueno, normalmente los van a encontrar en esos 2 colores. Los lentes protectores o lentes claros o gogles, eso es lo que ocupan. ¿Para qué? Para que los fluidos corporales, ya sea saliva, sangre, sudor, no lleguen a entrar a sus ojos y puedan dañarlos o contaminarlos si es que la persona padece alguna enfermedad. Ya, como sabemos, en una situación de peligro, en una situación de emergencia, nosotros no conocemos a las víctimas, ¿sí? Entonces, pues no sabemos nada referente a su salud o su forma de vida. También botas. Las brigadas de primeros auxilios, tanto como la brigada de búsqueda y rescate y la brigada de contraincendios, ocupan botas. ¿Por qué? Porque están más propensos a que les caiga algo que los pueda dañar, ¿sí? Y me dirás tú, ¿y por qué la brigada de primeros auxilios? Volvemos a lo mismo. Una persona tal vez venga y tú tengas que apoyar en sacarlo, ¿sí? Tal vez esté en un lugar en el que no es muy fácil accesar, en el que te pueda lastimar. Y de igual manera, estos zapatos o estas botas protegen de igual manera si te llega a caer sangre o algún fluido del corporal, ¿no? Ahora, el botiquín portátil con material e instrumental para aplicación de primeros auxilios.
todo lo necesario por alcohol, no sé, todo, medicamentos. Incluso hay unos ya más especializados que hasta traen el suero, ¿no? Pero puedes poner un suero en ese momento. Para su material para suturar, ¿sí? Algodón, lo necesario. Esto ya depende de la actividad que realice o del grado de expertise que tenga cada brigada, ¿sí? Si es una brigada pequeña que solo da a primeros auxilios básicos como, no sé, detener una hemorragia o entablillar un brazo en lo que se mueve a la persona al centro médico, obviamente el botiquín no va a estar ¿cómo le podría decirlo? Tan preparado, ¿sí? Muchas veces, ¿qué tenemos en casa? Solamente tenemos un botiquín comprado en la farmacia. En muchas empresas eso suele pasar. También el brazalete identificador, igual, de igual manera como las otras brigadas, debe tener su brazalete identificado. El color es blanco. Puede traer letras rojas o letras negras. Perdón, rojas, negras y azules, ¿sí? Cualquiera de esos tres colores pueden incluirse en el brazalete. De igual manera, si el brazalete es color azul, pueden ser letras blancas. Camilla, DEA y AMBU. ¿Qué es el DEA? El DEA es un pequeño desfibrilador que se puede utilizar en el sitio, ¿sí? Este pequeño, ahí en la diapositiva podemos ver al lado de la camilla un pequeño dispositivo. Eso pues es un dispositivo eléctrico que consta de 2 parches que son electrodos. Con eso se pegan al cuerpo, ¿sí? Solamente oprimes un botón y el DEA solito hace su trabajo. Da lo que un choque eléctrico, ¿sí? El AMBU es, si han visto en las películas, en los videos de rescate, que es una mascarilla que trae una valvulita, ¿sí? O una bombita. Exactamente. Sí, Lidia, el DEA es para reanimación. Se utiliza junto con, al momento de dar las compresiones del RCP, por cada 10 compresiones se dan 3 insuflaciones. Las insuflaciones se dan con el AMBU, ¿sí? Es lo que les digo, es una mascarilla con una bombita. Encuentro uno para mostrarles cómo se ve el AMBU. Y de igual manera se da también lo que son en caso de que la persona no reaccione, que después de darle las presiones de RCP junto con las insuflaciones, entonces se procede a utilizar lo que es el DEA, ¿sí? Déjenme ver si tengo por aquí alguna imagen del AMBU. Perdón, es AMBU, con razón no lo encontraba, me equivoqué ahí. Bueno, les muestro el AMBU. Esto que ven aquí es el AMBU. Tiene la mascarilla y esta pequeña bombita, ¿sí? ¿Para qué se usa? Actualmente ya está, se podría decir, prohibido, limitado el dar la respiración boca a boca, ¿sí? ¿Por qué? Tanto por cuestiones de COVID como por cuestiones de derechos humanos, o obviamente muchas veces no tenemos nosotros la autorización para poder acercarnos o hacer ese tipo de maniobras. Entonces, con esa pequeña bombita y la mascarilla, podemos nosotros realizar exactamente lo mismo,
¿sí? Solamente hay que saber colocarla, saber colocar la cabeza de la persona para que el aire pueda ingresar. Por eso es muy importante que todas las personas que pertenezcan o vayan a pertenecer a la brigada de primeros auxilios estén bien capacitados para que sepan ellos utilizar lo que es el AMBU y lo que es el desfibrilador DEA, ¿sí? Además de saber cómo inmovilizar a una persona en una camilla y el saberlo transportar. O a veces no se cuenta con una camilla. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que utilizar otros métodos de rescate, como por ejemplo el método de arrastre, que colocar a la persona entre tus piernas, sus brazos deben cruzar tus piernas o tus muslos y tú debes de empezar a caminar hacia atrás o arrastrarte hacia atrás. De esa manera tú vas a poder llevarte a la persona herida o inconsciente. Bueno, la fase de prevención, ¿cómo actúa esta brigada? Primero debe de fomentar la capacitación específica y el entrenamiento del personal de la brigada, lo que les había comentado. Deben de estar entrenados de manera correcta, con las técnicas correctas y estarse actualizando cada cierto tiempo. Establecer las zonas de evaluación y clasificación de heridos dentro del inmueble para agilizar la atención a lesionados. Ya les había comentado esto. Se supone que el punto de reunión es donde tienen que llegar todas las personas, estén lesionadas o no. Muchas veces eso no es posible. En la realidad, hay personas que necesitan lo antes posible lo que es la atención médica. ¿Qué pasa o qué hacen en esos casos las brigadas? Buscan, identifican lugares donde saben que puede ser seguro, donde no les va a afectar la emergencia, que esté más cercano, y ahí colocan ellos una ambulancia o colocan puntos de atención, ¿sí? Y ahí en ese mismo momento atienden a los lesionados, a las personas que necesiten su ayuda. Obviamente, pues tienen cierto tiempo para realizarlo. Ellos solamente van a estabilizar a la persona. Una vez estabilizada la persona, se entrega al personal de salud, ¿sí? En caso de ser necesario. Mantener actualizados, vigentes y en buen estado los botiquines, medicamentos y equipo de primeros auxilios. El botiquín es recomendable revisarlo cada mes. Hacer una revisión mensual. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, tal vez en el transcurso del mes se usó una gasa, ¿no? Bueno, tú debes de mantener ese inventario siempre en la misma cantidad. Entonces, esa gasa, si llega a ocurrir una emergencia, pues te va a hacer falta. Entonces, cada mes se debe hacer una revisión, además de revisar que, por ejemplo, los medicamentos de curación o los elementos de curación no estén vencidos o caducados, y si se manejan medicamentos que también no estén caducados. Además de ver si cuentas con guantes, si el instrumental, como por ejemplo las tijeras, las pinzas, están en buen estado, el termómetro, si se encuentra con baterías. Todo eso es necesario, por eso es necesario la revisión constante. Tener una relación de las personas que requieren atención especial durante la emergencia. ¿A qué se refiere con atención especial? Personas con alguna discapacidad o personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Por ejemplo, personas asmáticas, personas que tengan diabetes, por así decirlo, que tengan, no sé, alguna deficiencia motriz o que padezcan
ya sea, no sé, de migrañas constantes, ¿no? Todo eso es necesario. Cualquier enfermedad, cualquier síntoma, cualquier cosa que tú como persona, en caso de no pertenecer a la brigada, debes de informarlo desde el momento de que llegas, ¿no? A trabajar al lugar, porque eso ayuda bastante a las brigadas. El saber, por ejemplo, si eres alérgico a algún medicamento, porque tal vez te llegan a salvar y te colocan el medicamento y va a ser peor, porque tu cuerpo va a... También, bueno, pasando ya a la fase de auxilio, ¿qué, ¿cuáles son los pasos de actuar de esta fase? Primero, hay que proporcionar atención inmediata a los lesionados en tanto se recibe la ayuda médica especializada. Lo que les comentaba, la brigada de primeros auxilios solamente es para estabilizar a las personas que estén gravemente heridas y para atender heridas de pequeñas a moderadas, ¿sí? Obviamente ya una persona que tenga una fractura expuesta, una herida profunda, que se encuentre quemado, nosotros solamente podemos, por así decirlo, tratar de mantener en su lugar las cosas, pero no podemos hacer más. Aunque queramos hacer más, no podemos, ¿sí? Tenemos que saber bien cuál va a ser nuestro límite como brigadista de primeros auxilios. En caso de emergencia, reunirse en el punto determinado llevando el botiquín de primeros auxilios e instalar el puesto de socorro para atender a la población afectada, ¿sí? A la primera alarma, al primer aviso, nosotros como brigada de primeros auxilios tenemos que estar movilizándonos y colocar nuestro punto de atención. Recabar datos necesarios sobre las condiciones de las víctimas, cómo se encuentran, también cuentan mucho su estado anímico, ¿sí? Porque hay personas que entran en shock, como ya les había comentado ayer, y ese shock los hace que se desmayen, ¿sí? Los hace, no sé, perderse un rato, ¿no? Así por los desconcertados que están. También hay que atenderlos porque pueden entrar, les puede dar incluso un paro cardíaco. También a ellos hay que atenderlos. Por eso, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, que haya un choque muy fuerte y ven que tienen a una señora sentada en la banqueta, pero la ven que no tiene nada, o sea, que está intacta, no está herida, no le pasa nada. Pero ¿por qué la están atendiendo? Por lo mismo, tal vez esa persona o esa señora entró en shock, ¿sí? Para evitar que se desmaye o que le dé un paro cardíaco o algo así, tienen que atenderla también. ¿Sí? Entregar al personal médico los lesionados con información específica de lo ocurrido. Conforme te vayan llegando los heridos, hay que hacerles unas preguntas importantes. 1, ¿cómo te llamas? 2, ¿cuántos años tienes? 3, veamos cuántos años tienes. ¿Cuál es tu dolencia o dónde sientes el dolor en caso de que la herida no sea visible? ¿Sí? Y se me olvidó mencionar, al principio al momento de recibirlos, tú te tienes que presentar. Hola, mi nombre es tal, soy parte de la brigada de primeros auxilios y voy a atenderte, ¿sí? Ahora, bueno, entonces ustedes les hacen las preguntas, también les tienen que preguntar si es posible el nombre de algún familiar o el número de teléfono de algún familiar, ¿sí? Todo eso, ustedes ya teniendo esa información, entregan a la persona al servicio médico. Obviamente el servicio médico se los lleva a los hospitales
y ustedes tienen que guardar esa información. Cuando el servicio médico se los va a llevar, ustedes tienen que preguntarle a dónde los van a llevar, ¿sí? ¿A qué hospital? ¿Sí? Y tienen que dejarles un contacto. Muchas veces eso ya lo tiene la planta, ¿verdad? O el lugar de trabajo. Una vez que se los llevan, debe haber una persona encargada de dar seguimiento a donde se llevaron a los lesionados, ¿sí? Para saber cuál es su estado de salud, qué fue o qué es lo que hay que hacer con ellos, si tienen alguna operación, alguna intervención, no sé, todo eso debe de llevar un control. En la fase de recuperación, pues en esta fase, en el informe se debe incluir el número de lesionados y de ellos cuáles fueron trasladados al centro hospitalario. Los lesionados que nosotros atendimos en el centro de trabajo, que eran lesiones mínimas, golpes, cortaduras, que se hayan machucado, que se hayan raspado, ¿sí? Esas son lesiones leves que nosotros pudimos atender y no hubo necesidad de trasladarlos a un centro médico. También las personas que entran en shock. Ahora, las personas, en el caso contrario, las personas que tuvieron fractura expuesta, no sé, fractura normal, torceduras, heridas abiertas, profundas, sangrado interno, ya siendo más crítico, ¿no? Algo ya más crítico que tuvieron o que había que ser llevado al servicio médico. Entonces, nosotros tenemos que entregar, o sea, indicar en nuestro informe o en nuestro reporte cuáles fueron o cuántos fueron las personas que fueron llevadas al servicio médico y cuántos las que atendimos en el lugar sin necesidad de intervención médica. Recopilar información sobre el estado de salud del personal que fue trasladado a los centros hospitalarios, lo que les comentaba, darle seguimiento al personal, cómo se encuentran, cómo va su recuperación. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces son claves para resolver lo que son las investigaciones de accidentes. ¿Por qué? Porque prácticamente fueron las primeras, muchas veces son las primeras que entran en contacto con el accidente y son los que conocen más a fondo lo que pasó. Entonces, por eso hay que darles mucha atención a estas personas. Por eso y por el lado de que pues lo necesitan, ¿no? Son quienes tienen un mayor riesgo su vida o su integridad física. Deben de realizar un inventario del material o equipo que requiera reposición o mantenimiento. Sabemos que después de una emergencia, pues se utilizan los consumibles. ¿Cuáles son los consumibles? Gasas, cinta micropor, vendas, ¿sí? Alcohol, hilo para suturas en caso de requerir suturas. Entonces, necesitamos nosotros hacer este inventario. Y pues igual se pueden llegar a perder instrumental, como por ejemplo tijeras. Obviamente en el calor de la emergencia muchas cosas se pueden llegar a perder. Y bueno, por último es desechar los residuos biológicos que se hayan generado en bolsas rojas. No deben estar llenas a más del 80% de su capacidad. Estas bolsas rojas, si es posible, colocar doble bolsa, ¿sí? Colocar doble bolsa y aparte muchas de estas bolsas traen un cuadrito blanco donde se escribe a qué pertenecen, ¿no? Entonces, si no lo trae, aún así, tratar de escribirle con un plumón, no sé, gasas, jeringas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de llegar al basurero
lamentablemente muchas personas que trabajan ahí no se dan cuenta y llegan a pincharse, llegan a cortarse, llegan a entrar en contacto con fluidos corporales que, como les mencioné, tal vez la persona que se atendió presentaba alguna enfermedad que podría ser contagiosa. ¿Sí? Entonces, por eso es esa recomendación. Ok, vamos con la brigada de búsqueda y rescate. Esta brigada, ¿cuál es su objetivo? Prestar asistencia humanitaria especializada a personas afectadas por situaciones de emergencia o desastre, que para salvar su vida requieren la aplicación de acciones, búsqueda, estabilización y o rescate útil y tecnología conforme a cada circunstancia. Pocas palabras, esta brigada está especializada en realizar actividades de alto riesgo, como lo son el ingresar a espacios confinados. Un espacio confinado es un lugar donde que solamente tiene un acceso limitado de de espacio muy pequeño o angosto y que no hay suficiente oxígeno, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que una casa se puede convertir en un espacio confinado? Bueno, pues si hay un derrumbe, obviamente esos pequeños espacios que quedan ya son considerados de esa manera. ¿Sí? Por lo tanto, un brigadista de búsqueda y rescate debe de tener una condición física bastante buena. Se hace exámenes médicos muy seguido y deben de así que tener bastante resistencia. ¿Cuáles son los instrumentos? El equipo de protección personal es el overall con reflejantes. Igual, las brigadas de búsqueda y rescate muchas veces sus overoles o sus colores son el azul, el amarillo o puede ser el rojo. Sí, azul, amarillo, rojo o también puede ser negro. Sí, negro igual con reflejantes. Deben de traer su ropa con reflejantes. El casco, como podemos ver aquí, no es un casco como los que conocemos normalmente. Es un casco más ligero, pero pues es un poquito más duro, aunque es más pequeño. Cuenta con unos cinturones de agarre o barbiquejos. Tienen que sostener completamente la cabeza para evitar que en el movimiento o en el transcurso de donde se ingresa el personal se pierda o se zafe. Debe de contar con iluminación, ya sea por un lado o por enfrente. Deben de tener botas, lo que les comentaba. Es muy importante que tengan botas, ya que ellos van a acceder a lugares demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado peligrosos o con alta probabilidad de lastimarse. Lentes protectores, goggles, normalmente, y es la mejor opción para que no ingrese basura, para que no les caiga algo, si queda algún residuo químico, no les caiga en los ojos. Deben de tener guantes de carnaza, ¿sí? Para poder ellos remover escombros, poder irse abriendo camino. También el brazalete, igual, brazalete del mismo color que vaya a ser el overall. Si se fijan, esta brigada no utiliza el chaleco. ¿Por qué no lo utiliza? Porque necesita moverse. Entre menos cosas que generen un atoramiento traigan con ellos, va a ser muchísimo más fácil y muchísimo mejor, porque ellos se van a poder mover con más libertad. Debe de traer un silbato. ¿Para qué es el silbato? Para ir, mientras van ingresando, mientras van removiendo escombros, suenan el silbato.
para que las personas o si hay alguien atrapado en ese lugar puedan escucharlos y puedan identificarlos, ¿sí? Y puedan, si es posible, seguir el sonido del silbato hacia su ubicación. Pico y pala para remover escombros, para abrir caminos, hacha para cortar en caso de madera o algo que se tenga que atravesar, una barreta, ¿sí? Para levantar, lámpara, también aparte de la lámpara que utilizan ellos en el casco, llevar una segunda lámpara, ¿sí? Ya sea pequeña o grande, tienen que llevarla como precaución. Cuerdas para poder lazar a las personas, pegar su cuerpo para rescatarlas, para poder bajar, para poder hacer rappel, todo eso, arneses igual, para poder ingresar a lugares difíciles para personas que se encuentren en algún agujero o en alguna excavación. Una camilla, que es muy importante la camilla también. ¿Por qué es importante la camilla? Porque en caso de que ellos se encuentren un lesionado, ellos pueden inmovilizar a la persona, colocar en la camilla y subirla y de inmediato ser trasladado a donde se encuentra el personal de primeros auxilios. Y es lo que les comentaba también. Por eso van muy de la mano esas dos brigadas, porque muchas veces los mismos de búsqueda y rescate también tienen conocimientos de primeros auxilios. No tan a fondo como los brigadistas de primeros auxilios, pero también deben conocer algo de ello. El ERA. ¿Qué es el ERA? El ERA es el equipo de respiración autónoma, ¿sí? Ellos deben traerlo, sí, cuando tienen que ingresar a lugares donde haya habido alguna fuga de algún químico, fuga de gas, algo por el estilo que los pueda dañar. Si están en un derrumbe, en una búsqueda, por ejemplo, a campo abierto, en el bosque o algo así, no es necesario. Eso ya es un poquito más específico. Bueno, en la fase de prevención, ellos tienen que recibir adiestramiento y práctica para saber cómo realizar el traslado de heridos, lesionados, con el mínimo peligro para conservar su integridad física. Practicar diversas formas de rescate simulado en situaciones difíciles, asesorado siempre por personal técnico capacitado. Ellos deben estar aprendiendo cada vez más todas las nuevas técnicas que vayan saliendo respecto al salvamento de personas, ya sea en salvamento acuático, salvamento en derrumbe, salvamento en incendio, salvamento en caso de intoxicación, sí, de fugas, contar con el equipo mínimo necesario para rescatar a personas rescatadas. Atrapadas? ¿Cuál es el equipo mínimo necesario? ¿Sí? Pico, pala, arnés de cuerpo completo para rescate, cuerdas, ¿sí? Y la camilla. Esos son los básicos. También, conocer y practicar las técnicas básicas para el rescate de una persona lesionada o atrapada en una contingencia. Y por último, participar en la evaluación del plan de emergencia. Al momento de realizar el plan de emergencia o de ser evaluado para hacer modificaciones, la brigada de búsqueda y rescate debe estar presente para saber cuál va a ser su rol y en qué momento va a ser su participación. En la fase de auxilio, tenemos que ellos deben apoyar en las labores de desalojo de la brigada de evacuación, lo que les comentaba. Tienen que apoyarse en estas tres brigadas contra el incendio, brigadas de primeros auxilios y brigadas de evacuación. Todas se van a ir apoyando, ¿sí? Por eso es que se hace un plan de emergencia y tienen protocolos de acción. Tienen que apoyar las labores de desalojo,
permanecer al pendiente del pase de lista del personal desalojado. ¿Se acuerdan lo que hace la brigada de evacuación? ¿Sí? De dirigir a las personas al punto de conteo, punto de reunión y pasar lista. Una vez que se pasó esa lista, los brigadistas de búsqueda y rescate deben escuchar y recordar el nombre o nombres de las personas que hagan falta. Porque al ingresar a buscarlos o a regresarse a buscarlos, los van a llamar por sus nombres, ¿sí? Y aparte con eso van a saber cuántas son las personas que no están. Identificar las áreas de mayor riesgo, que son cuadros, libreros, libros caídos, vidrios rotos, plafones, escaleras derrumbadas, lámparas caídas, piguetas caídas, ubicación de, no sé, de tanques de gas y más se manejaban químicos ahí dentro, ¿sí? Todo eso deben de conocerlo. También deben de conocer a la perfección todo el edificio, ¿sí? En caso de ser un edificio deben de conocerlo a la perfección. En caso de ser una planta química, una planta petroquímica, deben de conocer la ubicación de todos y cada uno de las partes de la planta, ¿sí? Para saber en dónde fue el evento y saber qué es lo que se maneja ahí o cuál es el proceso que se lleva a cabo en ese lugar. También deben deben realizar de inmediato, si la emergencia lo permite, la búsqueda y rescate de lesionados, ¿sí? Pero sin ponerse ellos en peligro. ¿Por qué no pueden ponerse ellos en peligro? Porque si no, ya sería, en vez de ser una víctima, imagínense, podrían ser 2 o hasta 3, ¿sí? Ellos también, pues lamentablemente, muchas veces no pueden hacer mucho porque a veces no cuenta con el equipo o tienen que regresarse para buscar a alguien que los apoye, ¿sí? También clausurar las áreas que hayan sido desalojadas. Después de que se terminó de desalojar a la última persona, que ya ingresaron a revisar y no hay nadie, se clausura. Y ustedes, como brigadistas de búsqueda y rescate, ahí su obligación va a ser el no permitir que nadie ingrese. Recibir el reporte por parte de la brigada de evacuación del personal ausente, lo que les había comentado, quienes faltan, dónde los vieron por última vez, para saber ustedes dónde buscar, ¿sí? Muy bien. En la fase de recuperación, en esta fase hay que hacer recorridos a la zona de riesgo para determinar el fin de la emergencia. ¿Sí? En pocas palabras, ustedes tienen la obligación de regresar a ver cómo está el lugar, qué fue lo que provocó derrumbes o en qué estado quedó el lugar. Pasado el riesgo, bueno, lo recorren él o los inmuebles a su cuidado para conocer el grado de afectación, delimitando la zona de riesgo y determinando si el inmueble es seguro para su ingreso. Aquí se apoyan con lo que es protección civil, ¿sí? Ustedes van a hacer un apoyo para protección civil en cuanto a recorrido y en cuanto a identificación de peligros. Ustedes van a dar el reporte a sus jefes o al dueño del centro de trabajo como una evidencia, ¿no? Como testigos de lo que pasó o del cómo se encuentra el lugar. Debemos informar en forma veraz y juiciosa al jefe del edificio el suceso acaecido y el estado que guardan los inmuebles, así como a la población, ¿sí? Elaborar un informe del apoyo proporcionado a las brigadas de evacuación y primeros auxilios
entregar el informe completo al jefe de la evaluación del plan de emergencia, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que es importante participar en la evaluación del plan de emergencia? Porque si ustedes vieron algo que se pudo mejorar o en ese recorrido que ustedes hicieron junto con Protección Civil, encontraron algo más que tal vez no se dieron cuenta al momento de realizar la investigación, ustedes lo pueden aportar, ¿sí? Además de ver en cuánto tiempo, cuántas personas rescataron, ¿sí? Y si es posible, poder mejorar eso en una futura que no sea cercana o que ojalá no vuelva a pasar una segunda emergencia. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? Vamos a continuar. Vamos a ver lo que son las brigadas contra incendio. Ya es la última. Y bueno, vamos a continuar. Ya, disculpa. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta brigada? Pues el objetivo de esta brigada es el realizar actividades preventivas y acciones de control de incendios que puedan dar que se puedan dar con motivo de un evento perturbador o en la rutina diaria. Un incendio no es algo que podamos planear, es algo que podemos prevenir, sí lo podemos prevenir. ¿Cómo lo podemos prevenir? Haciendo una revisión constante de nuestros equipos, de las conexiones, incluso nuestra casa de la red eléctrica y cuidando de no dejar velas o algo que genere un fuego incipiente, chispa o flama cerca de algo que lo pueda. ¿Cuáles son los instrumentos y el EPP de esta brigada? Pues son más específicos y son aún más que las otras 3 brigadas anteriores. Primero tenemos lo que es el chaquetón y el pantalón de bombero. Estos tienen que ser retardante de fuego. Por lo general son de color amarillo o rojo. ¿Sí? Muchas veces estos equipos, o la mayoría de las veces estos equipos llegan a ser muy pesados, ya que la tela o las capas de tela con las que cuentan para retardar lo que es el fuego, pues sí son considerables, ¿no? Como se dan cuenta en la imagen que tenemos aquí, los pantalones deben de tener unos ganchitos o tirantes que vayan hacia arriba, sosteniéndose de los hombros. Esto para evitar que durante el movimiento, durante la actividad, los pantalones pues no se muevan de su lugar. Y los bomberos o el personal de la brigada tengan más libertad de movimiento. El chaquetón, de igual manera, tiene que ser ignífugo, retardante, debe de tener cuello alto para evitar que ingresen por dentro virutas o material que aún esté caliente o en llamas, ¿sí? También la ceniza, aunque es un poco más difícil que no ingrese la ceniza al ser más fina. Debe de ser de fácil abroche o de fácil de poner fácilmente, ¿no? Igual manera es algo pesada. También debe ser impermeable. Este equipo también, o esta ropa debe ser impermeable. ¿Por qué? Porque muchas veces entran o ingresan al incendio mientras sus compañeros se encuentran pues echando agua, ¿no? Atacando al incendio. Pueden utilizar capucha también o escafandra para protegerse aún más de lo que es el calor o de las cenizas, ¿sí? Esta capucha debe ser ignífuga, debe de ser hasta cierto punto, debe de tener ciertas características especiales, ¿no?
debe tener guantes, guantes no de carnaza, o bueno, también pueden tener guantes de carnaza, pero lo recomendable es que tengan guantes de resistencia al calor o guantes aluminizados para que ellos puedan fácilmente moverse por dentro de algún escombro que no se encuentre en llamas, que ya haya sido apagado, pero que todavía se encuentre a una temperatura elevada, ellos puedan quitarlo, removerlo con las manos con ayuda de sus guantes aluminizados que son especialmente para manipular calor, ¿sí? O cosas calientes. Botas, igual ahí ellos deben de contar con, muchas veces lo que hacen es, utilizan su calzado, sus botas de seguridad y sin quitárselas, introducen en su pie en unas botas negras que son tipo impermeable, pero no son impermeables en sí, o sea, son ignífugas de igual manera, son especiales para ese tipo de actividades. Deben de contar con el equipo de respiración autónoma o ERA, aquí lo vemos, es el tanque con la mascarilla. Este tanque puede llegar a pesar incluso a los 30 kilos. Es muy pesado. Imagínense llevar el casco, el chaquetón, el pantalón, los guantes y encima de todo esto llevar el equipo de respiración automatizadas de contraincendios. Las personas tengan muy buen estado físico porque incluso su respiración, cuando traen el equipo de respiración autónoma, tiene cierto tiempo de función. Lo recomendable es retirarse 5 minutos antes de que se acabe el tiempo del tanque, ¿sí? Pero obviamente no todas las personas son iguales, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante este tipo de eventualidades. Hay quienes se agitan aún más y entre más te agites, más aire jalas. Por lo tanto, tu tiempo del ERA disminuye. Pero tú jalaste más aire de lo normal, se te va a reducir el tiempo a hora y media, 1 hora. ¿Sí? Eso también, estas brigadas necesitan un entrenamiento muy exhaustivo, muy específico, porque se les debe de enseñar a cómo manipular este tipo de equipos. El casco pues debe ser con careta, no la careta que vemos todos los días, que utiliza personal médico. Normalmente son del tipo que utilizan para cortar, para biselar. Pueden ser un poco más gruesas, un poco más fuertes. También el equipo, bueno, el hacha es muy importante, de igual manera para irse abriendo camino. El extintor, ¿sí? Cuando la brigada puede iniciar sus actividades con el extintor mientras llega el cuerpo de auxilio o mientras comienzan a prepararse las personas que van a ingresar o que van a utilizar los equipos ya más sofisticados de contraincendio. De inflamables. ¿A qué me refiero con esto? Deben ellos de conocer dónde, si en caso de que se manejen químicos, dónde se almacenan, cuáles son, o en una planta, cuáles son los tanques que tienen esos químicos, o incluso en una casa donde está el jabón, donde está el cloro, donde está todo lo que utilizamos, el ácido, ¿sí? Porque todo eso son líquidos combustibles. Entonces, ellos deben de conocer la ubicación de todo eso para evitar o para, en caso de que el fuego se haya iniciado ahí, poder ellos atacar de manera directa.
¿sí? En la fase de prevención, ¿qué hacen ellos? Conocer el tipo de riesgo al que se enfrentan. Tal vez no tengan un riesgo químico, pero tal vez un riesgo eléctrico. Sí, tal vez sea un riesgo de incendio a causa del sol en un lugar abierto, ¿sí? Que haya en los bosques, la reflexión de un vidrio con el sol puede generar un incendio. Todo eso. Identificar las áreas de mayor riesgo, dónde están, cuáles son, ¿sí? Dónde se necesita poner especialmente atención, si hay tanques de algún químico inflamable, si hay tuberías de gas, si hay tuberías que lleven algún tipo de gas natural o algún tipo de químico, algo así, ¿sí? También en caso de que haya, no sé, algún tipo que se maneje alto voltaje, en dónde se maneja el alto voltaje, cuáles son los interruptores para controlar, para bajarlos en caso de ser necesario, qué hay alrededor, ¿sí? ¿Qué hay alrededor que pudiera ser un potencial peligro para que el incendio pudiera moverse o incrementarse? Capacitar periódicamente en técnica contra incendios, eso es vital. Sí les había comentado que las brigadas, la brigada de evacuación, su entrenamiento o su capacitación puede ser al año. La brigada de búsqueda y rescate cada 6 meses. La brigada de primeros auxilios de 1 a 6 meses. Pues con la brigada contra incendios, lo más recomendable es que cada 3 meses se les haga una capacitación. Es de las brigadas más importantes, de las brigadas que más atención necesitan recibir, ya que pues sus actividades son ya de riesgo alto a mortal. Entonces es muy necesario prestarles más atención. Perdón. Realizar recorridos permanentes para revisar que los equipos contra incendio, tanto portátiles como estacionarios, estén debidamente colocados y listos para usarse en caso de una emergencia, además de supervisar el buen funcionamiento del equipo. ¿A qué se refiere? Equipos contra incendio, como pueden ser regaderas, detectores de humo, ¿sí? Red de contraincendio. Esos son los fijos. Los móviles, los extintores. Bueno, los fijos también están las mangueras enrolladas y está así, bueno, igual. Que dice rompas en caso de incendio. Ahí está, ese es un dispositivo fijo. Tenemos los móviles, están los extintores. Esos deben estar revisados cada mes y en caso de ser detectado que ocupan mantenimiento o un extintor, el mantenimiento de un extintor debe de ser cada año y la prueba hidrostática que se les realiza es cada 5 años. ¿Sí? Entonces, perdón, se les hace el mantenimiento al año y deben de estar concisos y constantes. Deben de participar en la evaluación del plan de emergencia. ¿Cuáles van a ser mis responsabilidades y hacia quién me voy a dirigir o quién va a dirigir todo el plan? ¿Sí? Todo eso es importante. Ahora, en la fase de auxilio. En la fase de auxilio, al encontrarse cerca del área, se deben de empezar a controlar el incendio con extintores. Al inicio. ¿Cuándo se puede usar un extintor? Cuando es fuego incipiente.
cuando está en sus primeras etapas. Cuando ya vemos que abarcó más del 40%, de que incrementó un 40%, entonces ya nosotros podemos apoyar, pero ya no podemos involucrarnos tanto. Ahí ya entraría los equipos especializados como son los bomberos y protección civil. Sofocado el conato, colocar los extintores de manera horizontal sobre el piso, vacíos. Un extintor parada porque puede llegar a explotar, ¿no? Ahí puede haber este peligro de que por la presión que se queda un poquito de presión almacenada adentro, pueden explotar. Y si alguien los tira, con el golpe también pueden caer y pueden salir como proyectiles, ¿sí? Entonces siempre se deben de dejar acostados. Después de usarse se dejan acostados. Antes de retirarse, realizar una revisión visual rápida de las condiciones en que quede el área siniestrada, alejándose de ella. Tienes que ir viendo, conforme vas avanzando, tienes que ir viendo qué es lo que ocurrió o qué es lo que los lugares más dañados. Y si en ese transcurso no escuchas o no ves a nadie que ocupa ayuda, puedes retirarte. De lo contrario, si ves a alguien, tratar de aplicar un poco tratar de ayudar si es posible. Si no, comunicarse por radio, hablar a la brigada apoyarse en la brigada de búsqueda y rescate para poder retirar a la persona. Dice, en caso de que el fuego se haya extendido, comentado, se solicita el apoyo a bomberos. Coordinarse con la brigada de búsqueda y rescate para la liberación de los lesionados. Si encontramos lesionados en nuestro camino, es necesario avisar. Informar a la jefa o jefe del plan de acciones realizadas y por realizar durante el incendio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Aunque haya un plan, muchas veces sabemos que en un incendio, en un evento de esta magnitud, no es posible el completar todo. Una cosa es la práctica y otra cosa es la realidad, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener la capacidad de buscar soluciones inmediatas, de improvisar hasta cierto punto, para poder nosotros llegar a nuestra meta, poder cumplir con lo que es la sofocación del fuego y el rescate de las personas. Aquí tenemos una imagen de cómo se colocan los extintores usados. Sí, ustedes saben hacia dónde se tiene que disparar el extintor para sofocar un incendio. Diana, Lidia, ¿saben hacia dónde se tiene que disparar? No. No, ok. Debe de ser hacia la base del fuego. Como está en la imagen que vemos aquí, debe ser inclinado, tratando de llegar lo más posible a la base del fuego. Se tiene que disparar ahí, alejándonos más o menos unos 35 centímetros. Si es posible más, un poquito más, 40 lo mucho. Nosotros apuntamos hacia la base y es como se va a sofocar el fuego. Obviamente, acá hay diferentes clases de extintores para diferentes clases de fuego. Tenemos el de polvo químico seco, el de CO2, ¿sí? Por nombrar algunos. Y dependiendo a la clase de fuego a la que se va a estar expuesto, es una imagen de cómo están rescatando a una persona que tal vez perdió el conocimiento por asfixia del humo que se generó, o tuvo alguna lesión o algo por el estilo. Y el personal de
de bomberos, quienes van a ser nuestro apoyo externo en caso de requerirlos. En la fase de recuperación, ¿qué hace qué hacen ellos ya en la fase de recuperación? Primero que nada, dice de ser necesario, deben ingresar al área de riesgo para realizar una evaluación de las condiciones de seguridad. Tienen que regresar junto con la brigada de búsqueda y rescate, junto con la brigada y junto con Protección Civil, para ver en qué condiciones quedó el lugar del sin ingresar. O si es parcialmente utilizable, ¿a qué me refiero? Que se bloquean o se clausuran las partes que hayan quedado más dañadas, y las partes que no representen un peligro mayor o un peligro normal a las personas, pueden seguirse utilizando. Cerciorarse de que el fuego haya quedado totalmente sofocado. Muchas veces pareciera que está sofocado, pero realmente no lo está. Bajo los escombros pueden quedar todavía pequeñas llamas o pequeñas brasas que pueden llegar a reactivarse, sí, con tantito que las muevan. Un ejemplo, cuando se hace carne asada, ¿no? Con el carbón. Nosotros creemos que se apagó, pero tú vas y lo mueves tantito con un palito, con una pala, y vas a ver cómo esas brasas todavía quedan pequeñas brasas, ¿no? Pequeños puntos rojos, por así decirlo, donde está el fuego. Ese material todavía está ardiendo. Entonces, el trabajo del brigadista de contraincendios es asegurarse que no queden ese tipo de pequeñas brasas, de manera que no se pueda reavivar el fuego. ¿Sí? Ahora, realizar la remoción de escombros, retirarlos. Y de igual manera, esto sirve para darse cuenta si el fuego fue totalmente controlado, si fue sofocado o si hay pequeñas brasas por debajo que no se hayan detectado. Levantar un inventario de daños materiales. ¿Qué fue lo que se dañó? ¿Cuánto fue lo que se dañó? ¿Sí? ¿En qué área? Contabilizar el número de extintores utilizados. Estos se deben contabilizar para ponerlos de servicio mientras se envían a recarga y mantenimiento. Una vez que un extintor ha sido utilizado en su totalidad o no en su totalidad, debe de ser enviado a mantenimiento y carga, como la prueba hidrostática, ya que pues fue liberado totalmente la presión y el contenido, el agente extintor que se encontraba dentro. Perdón. Elaborar un informe sobre el equipo utilizado en el contraincendio. De igual manera, si se utilizó las regaderas, los detectores de humo, si los detectores de humo funcionaron al momento, reaccionaron como deberían reaccionar, cuánto tiempo se tardó en que reaccionaran, si las regaderas luego o tardaron cuestión de segundos para comenzar a arrojar agua, cuántos extintores utilizaron, de qué tipo, si utilizaron algún, no sé, algún otro químico, que muchas veces en las plantas petroquímicas se utilizan aparte químicos especiales para controlar incendios, si se ocupó, cuánto se ocupó, en qué momento se ocupó, ¿no? Si se ocuparon palas, picos, si algo se dañó, si el equipo de protección personal, no sé, si la careta se dañó
o si los guantes, pues se perdieron, ¿no? Los guantes de carnaza, pues al final del evento, pues no los encontraron. Todo eso debes de informar, ¿no? ¿Para qué? Para que sea repuesto o en su caso sea reparado. O sea dado mantenimiento también. Apoyar al personal de Protección Civil en la elaboración del informe sobre los daños del edificio. Como les comentaba, Protección Civil va a hacer un estudio del centro de trabajo y conforme ellos lo detecten, si es un riesgo potencial el que genera, entonces no van a permitir el reingreso del personal. Ustedes, tanto si son de la Brigada de Búsqueda y Rescate como de la Brigada contra Incendios, ustedes van a ser testigos de todo lo que Protección Civil les vaya indicando. Y a ustedes les va a servir como una retroalimentación, ya que en próximas y futuras emergencias que esperemos no se repitan, ustedes van a tener una noción un poco más, van a tener un conocimiento nuevo de cómo poder actuar, porque de igual manera Protección Civil hace la investigación y les da puntos de mejora o puntos o nuevas técnicas o les enseña algo nuevo. Eso ustedes, como parte de las brigadas, lo pueden ocupar más adelante. Y este informe se entrega a lo que es el jefe o jefa del edificio, al dueño o dueña del edificio o del centro de trabajo. Se entrega el informe, pero también ustedes deben de dar retroalimentación a esta persona, indicarle, mira, sabes que el incendio ocurrió por esto y lo que tú puedes hacer para prevenir que no vuelva a pasar es esto, esto y esto. Entonces ya en base a eso se puede, incluyendo ya este tipo o incluyendo este paso, ¿no? Este paso preventivo. Entonces, ya vimos las 4 brigadas. Ahora, les traigo un ejercicio. Este ejercicio lo van a resolver y lo van a, si se puede enviar, no sé si se pueden enviar archivos por aquí, por el Zoom. Si no, de igual manera, ahorita les paso mi correo para que... Vamos a ver, es un caso práctico de un incendio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que poner qué pasos tomarían. Primero, vamos a leer el caso. Dice, en la empresa Textiles del Pacífico se está empezando a producir un incendio. Existen 15 trabajadores que están de turno en ese momento en la planta. Usted es miembro del equipo de brigada de la empresa, siendo su especialidad dentro de la brigada el manejo de incendios. ¿Qué acciones primarias debe realizar para detener el incendio y evitar que se vuelva mayor? Ya sería todo. De hecho, ya solo me resta despedirme, agradecerles su atención. Yo reviso los ejercicios y se los hago llegar a la persona que les va a estar enviando por ahí sus documentaciones. Y también por ahí igual, no sé si vayan a presentar un examen o con esto nada más se les vaya a evaluar, pero de igual manera, bueno, les agradezco la atención prestada durante el curso y bueno, ya tienen mi número, mi correo por si se les ofrece alguna información, si necesitan algún apoyo en cuanto al curso o temas relacionados con seguridad, estoy a sus órdenes, ¿verdad? Bueno, por mi parte es todo. Gracias nuevamente. Y les recuerdo, soy la ingeniera Marta Alicia Cáceres Estrella y estoy a sus órdenes. Que tengan un bonito día.